Para poder realizar cálculos del asentamiento por consolidación primaria y secundaria, es importante que nosotros tengamos muy en claro las características y definición de lo que corresponde una arcilla normalmente consolidada y preconsolidada. Es así que con referencia a este punto vamos a ir definiendo cada una de ellas. Cuando hablamos de las arcillas normalmente consolidadas, vamos a entender aquellas arcillas en la que la presión de sobrecarga efectiva del presente es la presión máxima a la cual el suelo fue sometido. Vale decir que las presiones geostáticas del presente son las máximas a las que ha podido estar sometida el estrato de suelo cohesivo, ¿no? Aquí tengo un pequeño ejemplo que trata de explicar esta definición. Para ello voy a permitirme hacer uso de un perfil estratigráfico en el cual se tiene tres tipos de materiales, todos, en este caso voy a remitirme a este punto que correspondería al techo de este suelo cohesivo, ¿no? Entonces, si nosotros observamos el gráfico, vemos un perfil estratigráfico del cual conocemos las profundidades, los pesos específicos. Se entiende por el gráfico que no existe presencia de nivel freático, y es así que vamos a situarnos en un tiempo inicial de subcero, para el cual vamos a tener en consideración un punto de interés de cálculo del esfuerzo geostático, para el cual el cálculo ha sido realizado relacionando el peso específico con la altura. Si nos situamos en 2, en este caso en el punto amarillo, tendríamos como esfuerzo efectivo inicial gamma por h, gamma sub 1 por h1 más gamma sub 2 por h sub 2, que correspondería al esfuerzo efectivo para un tiempo de sub 0, que para nosotros puede significar un esfuerzo efectivo, vamos a decir, de este año, y un t sub 1 que vamos a situarnos imaginariamente unos 10, 15 años o más en el tiempo delante de este tiempo inicial, entendiendo que para que pueda ser caracterizada como una arcilla normalmente consolidada, pues se deba conservar las características del perfil estratigráfico, lo cual va a repercutir en que los esfuerzos geostáticos sean los mismos para este tiempo de sub 1, así tal cual está descrito en nuestro gráfico, de forma que cumplamos que la sobrecarga efectiva del presente es la presión máxima a la que el suelo fue sometido, ¿no? Entonces, también podemos hacer otro ejemplo de que T sub 1 para nosotros sea el presente y T sub 0 sea 10, 15 años atrás o más, y pues los esfuerzos geostáticos para la profundidad de interés de cálculo en este tipo de suelos cohesivos arcillosos pues tenga la misma magnitud. Vamos a lo que corresponde el esfuerzo de preconsolidación. Cuando hablamos de arcillas preconsolidadas, la definición nos cita lo siguiente. Estas arcillas son arcillas en las que la presión efectiva de sobrecarga presente es menor que la que el suelo experimentó en el pasado de su vida geológica. Entonces, vamos a ponernos en el ejemplo. Si observamos en los gráficos, para nosotros corresponderá T sub 1 a un tiempo presente y T sub 0 a un tiempo pasado, ¿no? Que puede ser X años. Entonces, si nos situamos en el presente, podemos describir que sobre este perfil estratigráfico actúa una determinada sobrecarga que entenderemos corresponde a una sobrecarga temporal. Voy a ir al ejemplo de los arenales, tal cual está citado en nuestro ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿qué observamos en los arenales? Los arenales, por ejemplo, en nuestro departamento, hace muchos años atrás, se encontraba situado por el sector del Tagarete, pero por acción eólica, esos arenales y también por asentamientos, más que todo por acción eólica, se ha ido trasladando hacia el sector de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y entonces ese transporte de material por acción eólica, en el ejemplo que estamos mencionando, permite la descripción de estos escenarios que tiempos atrás vamos a pensar imaginariamente que estamos en este gráfico por el sector de arenales que antes estaba por el Tagarete. Observamos que sobre este perfil estratigráfico existe una determinada acumulación de material que para nosotros expresa un volumen y obviamente este material tiene un peso específico. Y entendemos que los esfuerzos geostáticos que se hubieran podido desarrollar en este tiempo T sub 0 años atrás, en este lugar hipotético que estamos citando para nuestro ejemplo, pues van a tener una magnitud sigma 1' inicial, ¿no? Entonces, este material con un volumen definido, peso específico definido, está incrementando los esfuerzos geostáticos en esta profundidad H que estamos viendo en nuestro gráfico. Y tiempo adelante, que para nosotros sería ya un tiempo presente, si vamos al mismo lugar, sin duda ya ha cambiado las características geomorfológicas de superficie y observen que en este caso estamos tomando como ejemplo la acción eólica, pues observamos que esta acumulación de material ha disminuido en volumen. Es así que si se desea calcular el esfuerzo efectivo en el mismo lugar, que vamos a encontrar que esta presión efectiva es menor con la que en realidad ha podido experimentar en su vida geológica, ¿no? Entonces, si observamos en este gráfico, podemos entender que por toda esta sobrecarga que está actuando sobre este perfil estratigráfico, las partículas de suelo, en especial en este punto de referencia, están todas trabajando a mayor compresión, pero al ir disminuyendo el volumen por acción eólica y ser reducidas a simplemente este volumen que estamos señalando con el puntero, ¿qué es lo que ha producido en la masa de suelo, en las partículas de la masa de suelo? Que se disminuye la compresión y entonces el suelo va experimentando un proceso de expansión. Aquí más compresión y aquí expansión, ¿no? Este ejemplo ayuda a un poquito entender lo que es el proceso de descarga que puede experimentar el suelo en esos cambios de su vida geológica, ¿no? Y en el caso de las arcillas preconsolidadas, se va a entender que se va dando esos procesos de carga-descarga y de ahí que este tipo de suelos suelen ser suelos un poco más sueltos con relación a los normalmente consolidados. Otro ejemplo que podría darse en estratos arcillosos corresponde a los lechos de río. Sabemos que en cuencas de torrentera o de pendiente alta, cuando se dan los efectos de torrentera, el material de los lechos de río se van experimentando arrastre del punto alto hacia el punto bajo. Entonces, en ese movimiento de sedimento en los lechos de río, si hubiera un estrato de suelo arcilloso, también se va dando sus procesos de carga-descarga, ¿no? Entonces, para cuando nos toque hacer el cálculo de asentamientos por consolidación primaria, es importante que lo primero que busquemos responder dentro de la caracterización de las arcillas es que si estas pueden ser caracterizadas como normalmente consolidadas, que las vamos a denominar NC, o ser caracterizadas como preconsolidadas, que hemos visto que existe una diferencia bastante notoria con relación a las dos.
Con esa definición para arcillas NC, normalmente consolidadas, y PC, pues bueno, ahora viene la presentación de algunos criterios que nos permiten hacer una identificación de estas dos características que se debe identificar en los suelos arcillosos. Ahí que presentamos dos criterios, los mismos que tienen bastante aceptación, validación en los cálculos prácticos que se van realizando, y es así que un primer criterio corresponde a Huancaborda, en cuyo referente bibliográfico presenta una expresión como la que estamos observando, en la que se relacionan la cohesión con relación al esfuerzo efectivo inicial, que corresponde a un esfuerzo geostático. Cuando hablamos de inicial, quiere decir antes de que se produzca algún tipo de solicitación externa o se imponga algún tipo de solicitación externa, vale decir el perfil estratigráfico en su estado original, en su estado natural, ¿no? Nosotros hemos conocido este esfuerzo si relacionamos a variables como sigma prima sub 0 en el tema 1, pero conservando las variables presentadas por el autor, en este caso Huancaborda, conservaremos P sub 0. Y obviamente participa uno de los parámetros de resistencia del suelo, como es la consolidación. Ya habíamos mencionado la importancia y el efecto que tiene la consolidación en la teoría de la resistencia al corte, ¿no? Entonces, esta relación se indica que puede ser mayor o menor igual a el resultado que derive de aplicación numérica de este otro lado de la expresión, para lo cual nos presenta una expresión empírica que requiere un índice de plasticidad, que es una propiedad índice y característica de los suelos cohesivos. Recordemos que el índice de plasticidad relaciona el límite líquido menos el límite plástico. Si esta relación de cohesión con relación al esfuerzo efectivo inicial resulta ser mayor que el valor numérico que de este segundo componente, se considerará como hipótesis de caracterización a una arcilla preconsolidada, que si se da que cumple esta otra relación de que la cohesión sobre el esfuerzo efectivo inicial es menor o igual al valor numérico que tome el segundo componente de nuestra expresión empírica, corresponderá a una arcilla normalmente consolidada, ¿no? Entonces este es un criterio 1 que nos presenta este autor. Vamos a un criterio 2 presentado y referenciado en el texto de Fratelli, en el cual nos da un criterio bastante interesante y muy práctico en su uso, porque esas propiedades índice son caracterizadas de forma regular y están presentes casi en todos los estudios de suelos como datos básicos. Entonces, para utilizar el criterio de Fratelli se necesita el contenido de humedad y el límite líquido. Se entiende, de acuerdo a la descripción textual transcrita de esta autora, que cuando se da una relación entre el contenido de humedad y el límite líquido, con un término de cercano a, es decir, cuando el contenido de humedad es cercano al límite líquido, vamos a decir igual al límite líquido, vamos a tomar ese término, pues estamos hablando de una arcilla preconsolidada. Y cuando el contenido de humedad es muy inferior correspondiente al límite líquido, o sea, menor, va a corresponder a una arcilla normalmente consolidada. Entonces son estos dos criterios los que podríamos ir haciendo uso para poder tomar la característica de consolidación
de la arcilla, vale decir, si esta puede ser caracterizada como una arcilla preconsolidada o normalmente consolidada. Cuando nos toque que dentro de esta caracterización que vayamos a realizar a través de estos criterios corresponda una arcilla preconsolidada, dentro de los cálculos que nos sean necesarios realizar, tendremos la necesidad de conocer un esfuerzo de preconsolidación, el cual no puede ser medido directamente dentro de los ensayos de consolidación, pero Casagrande presenta un método gráfico que nos permite hacer una estimación de este esfuerzo de preconsolidación. Para ello se consideran 8 pasos que se van a seguir. Es un método gráfico que se realiza en 8 pasos. El primero, que corresponde a la construcción de la curva ELOC, vale decir relación de vacíos versus el logaritmo de esfuerzos efectivos, que estos dos datos son propios del ensayo de consolidación, y la relación entre estas dos variables pues nos dará lo que corresponde la curva de consolidación. Sobre la curva de consolidación se buscará el punto de máxima curvatura, y con relación a ese punto de máxima curvatura, como paso 3 se trazará una tangente, como paso 4 y paralelo al eje de los esfuerzos efectivos, una horizontal. Posteriormente se trazará entre la horizontal y la tangente una bisectriz, y tomando los puntos finales entre 3 y 2 puntos finales de la curva de consolidación, se prolongará una recta hasta lo cual dará una intersección entre la bisectriz y esa recta, y se hallará el nuevo punto que estamos aquí viendo como de color fucsia, que corresponde al punto 7, que lo vamos a poner en el gráfico general, y ese punto va a ser proyectado al eje del logaritmo de esfuerzos efectivos. Se lee el valor numérico como está en escala logarítmica. Al sacar el antilogaritmo tendremos el valor correspondiente al esfuerzo de preconsolidación. A continuación, sobre un gráfico de algún ensayo de referencia tomado de alguna bibliografía, se reproduce los pasos descritos anteriormente, ¿no? El punto de máxima curvatura, la tangente, la horizontal, la bisectriz, la prolongación de los últimos puntos de recta de la curva, la ubicación de intersección de ese último trazo con la bisectriz, y la proyección hacia el eje de los esfuerzos efectivos. Y entonces el valor que vaya a leerse en esta escala corresponderá al esfuerzo de preconsolidación. Entonces este es el procedimiento gráfico que es utilizado y sugerido para la estimación del esfuerzo de preconsolidación que nos será necesario en los cálculos del asentamiento por consolidación primaria para una arcilla con preconsolidación.